Estamos hablando del nuevo pacto en este tiempo, haciendo referencia puntualmente a todo lo que tiene que ver y todo lo que encierra el nuevo pacto, una dimensión maravillosa muchas gracias, que conlleva un entendimiento mejor, que conlleva una claridad mejor aún de todo lo que el Señor ha establecido en el nuevo pacto, ¿sí? Y esto es espectacular. Basándonos en el texto de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, donde dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, qué bueno saber que en este nuevo pacto hay dimensiones de fe, dimensiones de entendimiento que tienen que ver con una realidad de un hecho consumado, no de algo que va a suceder, sino de algo que ya sucedió. Y lo que sucedió en la cruz del Calvario marcó un antes y un después, no solamente en la historia natural, sino también en la historia y en la realidad espiritual que nos compete a nosotros como cristianos. Dijimos que un nuevo pacto no solo es nuevo, sino que es el mejor y el último pacto, ¿sí? Y el pacto eterno. Y en este pacto, Cristo es la realidad de este nuevo pacto. Cristo es la realidad, es lo actual, lo verdadero, pero también lo definitivo, que fue legalizado con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso en esa cruz se da inicio a un nuevo pacto donde todo ya está consumado en Cristo. La obra fue completa y fue suficiente. No hay obra alguna que pueda ni siquiera igualar, ni siquiera imitar la obra eterna de nuestro Redentor. Este nuevo pacto, dentro de todas las cosas, vamos a enumerar las más sobresalientes o las más importantes. En el nuevo pacto habilita, en primer lugar, la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Lo primero que sucede de forma poderosa, relevante e inclaudicable e intransferible es el Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la plataforma del nuevo pacto, ¿sí? Sin el Espíritu Santo, el Señor les dijo, no se muevan de acá, no hagan absolutamente nada, no toquen nada, no hablen, no prediquen, hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque Él es el que los va a capacitar para que puedan llevar adelante la obra de acuerdo al orden y al diseño que el nuevo pacto establece. La manifestación del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia, su cuerpo, también en Hechos capítulo 2, comienza con el Espíritu Santo a conformar el cuerpo de Cristo. Se activa la gracia esencial para el perdón, para la salvación, para la santificación y para la justificación. Los que acceden al nuevo pacto son los nacidos de nuevo, los que fueron engendrados por la palabra de Dios y experimentaron una transformación por estar unidos a Cristo. ¿Sí? La transformación es por estar unidos a Cristo. Entonces, es responsabilidad nuestra conocer y entender los beneficios que se otorgaron en este nuevo pacto
y que nos hará más efectivos a la hora de manifestar el reino de Dios en esta tierra. Una realidad concreta es la transformación de la mente, donde ya no vivimos de promesas, sino de una mentalidad ¿de qué? De herederos. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo somos. Ahora, también dijimos cuál es lo que limita que nosotros no podamos funcionar como herederos de Dios. Nuestra inmadurez. Nuestra inmadurez hace que todo lo que se nos ha asignado a nosotros como hijos de Dios no lo podamos ver manifiesto en su plenitud. Entonces, por lo general, hemos usado la fe para alcanzar cosas que no tenemos, que no vemos, en lugar de usar la fe para activar lo que sí ya tenemos en Cristo. Entonces, cuando entendemos que ya tenemos en Cristo una posición, ¿sí? Hay un lugar, una posición que se nos fue dada como hijos de Dios para que podamos desarrollarnos en fe. Por eso es importante entender que en Cristo tenemos asignaciones. Lo venimos diciendo ya hace varios domingos. Algunas de las verdades que compartimos estos días, solamente voy a compartir los textos para que tengamos memoria. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une a Dios, un espíritu es con Dios. ¿Sí? No puede haber dos, uno. ¿Sí? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. En Cristo se manifiesta el poder del uno. Nosotros estamos unidos a Él y por esa razón podemos manifestar unidad. No porque nosotros nos pongamos de acuerdo, sino porque ambos estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, primeramente, difícilmente entre nosotros podamos desarrollar una relación permanente y sostenible en el tiempo. Por estar unido a Cristo y porque compartimos la misma comunión, o sea que tenemos cosas en común, podemos desarrollarnos en el poder del uno. Y lo que hablamos acerca del Espíritu Santo, que lo leímos en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? O sea, alguien que recibe poder tiene la capacidad de ser testigos. ¿Por qué? Porque en su vida hay una evidencia. Hay una evidencia de que el poder de Dios está en uno. No es por lo que me dijeron, no es por la experiencia de Juan o de Pedro, no. Es porque lo experimenté. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, lo que recibe es poder. ¿Sí? No es poder para pelearnos, es poder para dominar nuestro propio ego, poder para dominar nuestro propio carácter, poder para dominar todo lo malo que muchas veces hacemos consciente o inconscientemente. ¿Se entiende? Ese poder primeramente lo ejecuto sobre mi persona, para luego poder ser testigos, una evidencia de que Dios es real. Ese poder la Biblia lo denomina dunamis, que significa eficacia, fuerza, capacidad, potencia, potestad y o autoridad. Entonces ese poder te da la eficacia. Muchas veces la frustración viene
Cuando queremos hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, imposible. Por eso la frustración de muchas personas que dicen, pero yo lo intento, yo me esfuerzo en portarme bien, en hacer las cosas bien. No, no, no. No se trata de que me tengo que forzar para hacer las cosas bien. Si Cristo gobierna mi vida, ya está. ¿Se entiende? Si Él gobierna mi vida, ya está. Ahora, cuando Él no la gobierna, yo la quiero someter y no puedo. Yo quiero someter mi carne y no puedo. Por eso dice, recibiréis poder. Ese poder nos hace efectivos. Ese poder nos da la capacidad, nos da la potencia, pero también nos da la autoridad, ¿sí? Para poder plantarnos. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Diga, concedido. Entonces, ya tenemos lo que tenemos. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que tenemos lo que Dios dijo que tenemos. ¿Sí? Que ya lo somos. Como en el caso ministro competente del nuevo pacto. Hay muchas palabras que están relacionadas con prédicas anteriores, por eso si usted quiere puede localizarnos a través de YouTube y ahí encontrar esta serie de prédicas que estamos llevando a cabo con una misma temática, pero con diversos temas, no temas, sino títulos o puntos de vista que vamos viendo sobre una misma realidad. Entonces, necesitamos activar por fe lo que ya tenemos en Cristo. La fe es una fe inteligente, una fe que sabe, una fe que entiende, una fe que se mueve por certezas y por convicciones. La fe no es un parecer, no es un sentir, una corazonada, no. La fe sabe por la palabra y entiende por la palabra, por eso habla de certezas y convicciones. No importa si lo tengo o no lo tengo. No importa si lo veo o no lo veo. Me muevo por lo que Dios dice que ya está y en esa realidad tenemos que funcionar. Por eso vemos que la diferencia que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que se invierte en el orden, las formas, los tipos, sombras y figuras. Ahora pasan a ser realidades concretas, específicas y definitivas. Antes el Espíritu Santo venía sobre algunas personas en el Antiguo Testamento, venía sobre algunas personas en momentos puntuales para desarrollar un evento específico. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene sobre todos los que le quieran recibir. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Amén. Y bueno, un montón de cosas, pero las fuimos enumerando en diferentes charlas que fuimos compartiendo y hoy vamos a tocar otra temática. El Espíritu Santo habitando fuera en el antiguo pacto y ahora habitando dentro de los salvos, de los salvados. Antes había un lugar específico de culto. Había que ir al templo a rendir culto. Ahora la Biblia dice en Romanos 12:2 que nosotros somos el culto a Dios. ¿Dónde se desarrolla el culto? Acá adentro. Es interesante. Somos el culto racional, ¿sí? Que es la verdadera adoración. Dice Romanos 12:1 y 12:2. Antes era un ceremonial, un culto basado en el orden del sacerdocio de Leví.
ahora es según el sacerdocio de Melquisedec. Pero no vamos a meternos ahí porque es muy profundo y ya lo vamos a tocar seguramente en algún momento. Ahora, lo que me quedó de la semana pasada, que no pudimos avanzar, porque nos quedamos orando en una etapa importante del mensaje donde hicimos este planteo. ¿Sí? Cuando hablamos de promesas y de realidades, ¿sí? Muchas veces nos cuesta creer en lo que Dios dijo, porque muchas veces creímos en personas que nos fallaron. Creímos en padres, o en hijos, o en esposas, o en esposos, o en un jefe, o en un gobierno que nos prometió y después no cumplió. Entonces después, al momento de creerle a Dios, hay un montón de situaciones que vienen a nuestra mente y nos hace ser desconfiados. Pero si hay alguien donde nosotros podemos confiar plenamente, es Cristo, ¿sí? Porque Él ya lo hizo, su obra fue consumada y todo fue una realidad poderosa en Cristo. Fíjate lo que dice Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Cómo estamos completos? Mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos completos. Yo no necesito, ¿sí? No tengo una necesidad, porque en Cristo estoy completo. El tema es que hay una disyuntiva, porque en la práctica muchas veces sentimos que necesitamos. Ay, yo necesito un abrazo. Está bien. Todos en algún momento necesitaremos un abrazo. ¿Sí? Eso es parte de una realidad. Yo necesito, no sé, un amigo, una amiga con quien charlar. Necesito un esposo, una esposa. Todos necesitamos alguna cosa que tiene que ver más con lo sentimental que con lo espiritual. Estamos hablando del orden espiritual. En Cristo, espiritualmente, estamos completos. Diga completo, por favor. Entonces, si en Él estoy completo, yo tengo que tener tranquilidad, la seguridad de que en Él yo voy a estar completo. Y si hay algo que falta, a su debido momento, Dios lo manifestará. Porque si está dentro del plan, del propósito y del orden de Dios, lo que Él ya estableció, planificó desde antes de la fundación del mundo, Él lo va a manifestar, Él lo va a concretar, Él lo va a hacer. Otra de las realidades la vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ahora vamos a ver más claramente lo que estoy diciendo. Voy a leer en una versión y después lo voy a leer en otra. 2 de Pedro 1:3 dice: Dios utilizó su poder para darnos, ¿qué dice? ¿Para darnos qué? Todo lo que necesitamos. El tema es que nosotros buscamos afuera lo que tenemos dentro. Si Dios, en la persona de su Hijo, si Cristo lo tiene todo y Cristo está en nuestro corazón, lo tenemos todo. Es una ecuación natural. Ni siquiera necesitamos revelación para entender esto. Si Dios está dentro mío, Dios tiene todo, todo está dentro mío. Ahora, fíjate lo que dice. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como querramos nosotros. ¿No? ¿Cómo dice? Para que vivamos como Él quiere. El tema que a nosotros nos falta para vivir como nosotros queremos. Porque para vivir
como quiere Dios, estamos completos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, para que vayamos entendiendo. Ayer dijimos que muchas veces vamos por caminos paralelos. La visión de Dios va para allá y yo voy para allá. Entonces yo intento, me esfuerzo, pero voy en contra de lo que Dios quiere. En lugar de ponerme en el orden de Dios y en la visión de Dios, en lo que Él haya planificado, para que yo pueda caminar en paz. Él nos dio todo para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo. ¿Cuándo recibimos todo? Cuando recibimos a Jesús. ¿Cuántos recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Levántenme bien la mano para identificarlos. Muy bien. Cuando recibimos a Cristo, lo recibimos todo. Pero espéreme que lo vamos a desarrollar. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, verso 4, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, dice esta versión, ustedes podrán ser como Dios. Y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Otra versión, solamente el verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas ya nos las dio. Si una promesa ya me la dio, ya deja de ser promesa para transformarse en una herencia. Diga herencia. Para que por medio de ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? O sea, por medio de Cristo tenemos acceso a la naturaleza divina. Y creo que la clave está ahí, en la naturaleza divina. ¿Sí? Porque cuando hablamos de naturaleza, entendemos que todo fluye de una manera natural. ¿Sí? ¿Quién le enseña a un perro a ladrar? ¿Hay alguna escuela, facultad veterinaria? No. Ahora, si yo agarro un perro y quiero que diga miau, y me va a llevar trabajo, no sé si lo voy a lograr, porque voy a ir en contra de su naturaleza. ¿Se entiende? Si yo agarro un pez y le quiero enseñar a volar, no va a poder. Aunque hay peces que salen por ahí, vuelos cortos. ¿Sí? O sea, si yo voy en contra de lo natural, es imposible. Por eso todo lo que estamos viviendo, este choque de cultura contra cultura, que tiene que ver con naturaleza. ¿Sí? Que un hombre le llamen mujer y a la mujer le llamen hombre, cuando naturalmente no es así. No se puede. Es ir en contra de lo biológico, ni siquiera estamos hablando de lo espiritual, lo biológico. El que es hombre, todas las células de su cuerpo, todos sus huesos, aunque pasen 100 años de muerto y alguien busca un pedazo de hueso, ese pedazo de hueso va a decir, este fue un hombre. Y lo mismo va a suceder con una mujer. ¿Por qué? Porque es naturaleza. Y contra la naturaleza no podemos ir. Ahora, cuando yo recibo a Cristo, ¿qué recibo? El tema que no se nos enseñó. Recibo a Cristo, recibo la paz, recibo la salvación. Ahora estoy alegre, estoy gozoso. Sí, todo eso va en el paquete, pero ¿qué más? ¿Qué vino? La naturaleza. La naturaleza vino. Pero ahora lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, fuimos hechos partícipes de su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que
Él tiene, nosotros lo tenemos por ser hijos. Tenemos la mente de Cristo que está sentado a la diestra de Dios, gobernando, y nosotros debemos caminar con la certeza de lo que somos y creer por la convicción de quién lo dijo y quién lo hizo. Por eso San Juan capítulo 1 dice eso: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no fueron engendrados ni por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, hay un engendramiento que viene por la palabra. Por eso, el apóstol Pablo, cuando uno lo ve transitando en el ministerio que Dios le dio, atraviesa situaciones y circunstancias durísimas, pero con la mentalidad alineada a aquel que le dijo, aquel que lo llamó y aquel que lo estableció de manera legal. Fíjate lo que podemos ver, un pantallazo de una mentalidad centrada en el nuevo pacto. No una mentalidad de me falta, no tengo, estoy mal, necesito un abrazo. No. El apóstol Pablo pasó por soledad, por cárcel, por azotes, por naufragios, por todo. Y en ningún momento no existe en la Biblia algo que diga estoy mal, estoy necesitado. Fíjate lo que dice 2 Corintios 6:4. Más bien, en todo y con mucha paciencia. ¿Qué significa paciencia? En el original significa también resistencia y perseverancia. Cuando hablamos de paciencia no hablamos solamente de esperar, sino de resistir con perseverancia. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos, nos presentamos como servidores de Dios. Escuchá, si vos te vas a presentar con alguien, ¿qué usás? ¿Las mejores herramientas o no? Los mejores calificativos que puedas tener acerca de tu persona. Es como que si te dicen, prepárate un currículo. ¿Qué le puedes decir? Ahí vamos a poner lo mejor que sabes hacer, todas las virtudes, ¿o no? ¿Sí o no? Acá dice, me presento ante todos, nos presentamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustia. ¡Apa! ¡Qué ánimo para seguir a Cristo!, ¿no? Vamos. Pero ahí está hablando el apóstol de una realidad. Yo me presento a ustedes, no le estoy vendiendo humo, no le estoy vendiendo una realidad que no es. No le estoy vendiendo que con Jesús onda de amor y paz y todo va a estar bien y pum para arriba. No. Yo me presento ante ustedes con una realidad, con pruebas. Por eso dice mucha paciencia, porque hemos resistido y hemos perseverado en medio de sufrimientos, en medio de privaciones. ¿Privación qué es? Que no tengas algunas cosas, o que de algunas cosas te tengas que privar. Y eso nos pasó a todos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ponemos DirecTV o comemos, y comemos. ¿Sí? Hay una prioridad, diga prioridad. Lo otro no es una prioridad. ¿Sí? Y en angustias. Y sigue ampliando. En azotes, cárceles y tumultos. En trabajos pesados, desvelos y hambre. O sea que tuvo una necesidad. ¿Sí? Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas
como defensivas. Por honra y por deshonra. Por mala y por buena fama. Veraces, pero tenidos por engañadores. Conocidos, pero tenidos por desconocidos. Como moribundos, pero aún con vida. Golpeados, pero no muertos. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hay una realidad que es lo natural, que es la apariencia. Y hay otra realidad que está basada en certezas y en convicciones. ¿En qué realidad te estás moviendo? Porque si nos movemos por la apariencia, por lo que somos, y todos nos vamos a considerar que no somos aptos, que no podemos, que no tenemos, que nos falta, que todavía nos consideramos pecadores, que todavía fallamos, que tenemos errores. Amados, si es por eso, nadie tendría acceso a Dios. ¿O ustedes se piensan que yo estoy acá porque soy apto, el mejor de todos, el superdotado? No, es por gracia que estamos acá. Y nunca se nos tiene que olvidar que todo lo que somos y tenemos es por gracia, nada más. No es porque somos o porque lo merezcamos o porque nos hayan premiado con algo. No, es gracia, diga gracia. Entonces, que lo circunstancial no nos limite o no limite la capacidad de conocer y entender lo que por gracia ya tenemos, lo que Él nos ha concedido. Por eso, la necesidad de andar en el Espíritu con la mente de Cristo, no en el natural, no en lo natural, sino con una mente transformada, renovada y enfocada en las cosas eternas que podemos disfrutar hoy en Cristo. Por eso en Cristo sí tenemos paz. En Cristo sí tenemos gozo. El gozo no significa que yo me ande riendo por la vida. ¿Sí? El gozo tampoco es un sentimiento o una reacción por algo bueno que me haya pasado. No. El gozo es una manifestación del Espíritu. La alegría son cosas pasajeras. ¿Sí? Me trae un plato de gnocchi y yo me alegro. ¿Me entendés? Porque me encanta. Claro, pero es una alegría por un momento, por algo especial. Claro. Te alegrás con los nietos, te alegrás con una situación, con los hijos. Te vas de vacaciones, te alegrás por cosas. Pero el gozo es por un fruto del Espíritu. Que aunque no te salga nada bueno, hay algo acá adentro que todavía te hace estar gozoso. Ese gozo tiene que ver con la esperanza de que aunque no lo logré todavía, estoy en camino a lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No lo tengo todo, pero lo voy a lograr. Todavía no lo alcancé, pero voy en camino a alcanzarlo. Porque no es por mí, sino es por Él. Amén. Ahora, ¿cuál es el respaldo? O uno de los respaldos de que tenemos en la palabra de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, diga todas, aun las que parecen que no son tan buenas, todas nos van a ayudar a bien. Las lágrimas de hoy se van a transformar en carácter mañana. ¿Sí? Los dolores que hoy puedas atravesar, mañana se van a transformar en alegría, en gozo. Porque si amo a Dios, todo me ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. O sea, ¿qué quiere Dios? Cristo es el unigénito y el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nosotros seamos o estemos al nivel de Cristo para manifestarlo a Él, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es la formación. Lo que el apóstol Pablo dijo, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Cristo esté formado en nosotros significa que todo lo que nosotros vamos a expresar ya está resuelto en Cristo. No es algo que va a suceder, no es algo que... No. En Cristo yo ya estoy completo. En Cristo estoy, diga, entero. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver el llamado dentro del nuevo pacto. ¿Sí? Porque también el llamado del antiguo pacto y el nuevo pacto son diferentes. Pero muchas veces se sigue o se tiene un concepto equivocado de lo que tiene que ver el llamado. Es la realidad del nuevo pacto que tiene que ver con el llamado. Diga el llamado. Dios no determinó quién sí y quién no. No dijo, este es salvo, a este lo salvo, a este lo salvo, a este y a este no. No. Diga, Dios no determinó quién sí y quién no. Ahora lo vamos a ver con la palabra. Sino cómo responden los seres humanos a ese llamado. Hay una tendencia a creer que el llamado es solo para algunos. ¿Cuántos pensaron en algún momento? No ahora, pero ¿cuántos pensaron quizás en algún momento? Yo lo pensé hace años atrás, pensé que el llamado era para algunos. ¿Cuántos pensaron lo mismo? Que el llamado era para algunos. Claro, ¿de dónde viene ese concepto? ¿De dónde a nosotros se nos arraiga ese concepto? Hay quienes todavía creen que el llamamiento, que el llamado de Dios, que Dios nos hace llamado, es para algunos. En primer lugar, viene del antiguo pacto, donde algunos fueron llamados para ejecutar obras y funciones específicas. Dios llamó a Noé, luego llamó a Abraham, luego llamó a Moisés, luego llamó a David, y así podríamos ir enumerando a quienes a través de los años, en el antiguo pacto, Dios fue llamando a personas específicas. Entonces, nos queda todavía el concepto de que el llamado es solamente para algunos. Y el segundo lugar, ¿de dónde viene el concepto? De la religión, ¿sí? Tanto evangélica como católica. ¿Sí? ¿Quiénes son los llamados? El cura y los pastores. Los monaguillos, los músicos. ¿Sí? Las monjas, los líderes. ¿Sí? Algunos llamados, no todos. Eso también trajo aparejado que nosotros mantengamos un pensamiento donde algunos son llamados. Pero tenemos que diferenciar dicho llamado. Hay dimensiones dentro del llamado. El primer llamado es para salvación. Diga salvación. Dios nos llama para salvarnos. Diga salvarnos. Ese es el primer llamamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salvarnos. Y ahora lo vamos a ver. Tenemos que definir entonces qué es la salvación
¿Y cómo se logra? La salvación no es el resultado de una buena conducta o de un buen comportamiento, no es por obras, es por gracia. Esto lo tenemos que tener, pero muy en claro, porque esto es así. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay obras, no hay acciones que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Porque ya somos salvos, hacemos. Por el resultado de lo que somos, ahora actuamos, servimos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Lo más importante es saber que no hay forma de que yo pueda alcanzar la salvación por méritos propios. ¿Está bien ahí? En la salvación no hay participación alguna de nosotros. Todo es obra de Dios y es por su gracia. No hay forma de que nosotros seamos salvos. Algunos dicen que la salvación se puede perder, otros dicen que no. ¿Sí? Ambos justifican de una u otra manera. Yo cada vez estoy más convencido de que yo no puedo perder lo que nunca logré. ¿Sí? ¿Cómo voy a perder algo que yo no alcancé, que yo no merecía, que fue un regalo, fue por gracia? ¿Sí? Si la salvación dependiera de una actitud mía, entonces sí, justificaría mi acción. Si me porté bien, entonces sigo siendo salvo. Si me porto mal o cometo un error, una falla, si peco, quedo excluido. Entonces, la salvación ya estaría pendiente de las obras y nunca las obras van a modificar lo que Dios hizo. Eso no significa que yo ande por la vida pecando, ¿sí? Porque obviamente el pecado es muerte y me separa de Dios, ¿sí? Pero no habla de salvación. Pero ahora lo vamos a ver. Téngame paciencia, por favor. Vamos a leer los textos que avalan lo que estoy diciendo. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, palabras de Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me voy, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, el arrepentimiento no es una voluntad plenamente nuestra. ¿Se entiende? Él me convence de que soy un pecador. No me obliga a arrepentirme. Ahí es donde actúa mi obediencia. Me doy cuenta de que soy un pecador. El Espíritu Santo me convence que soy un pecador y me arrepiento. ¿Sí? Pero Él no me obliga a arrepentirme. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el Espíritu nos hace ver para que entendamos que todo es obra de Él. Obviamente que tenemos una participación. De ahí lo que dije al principio. No es que Él decide quién se salva o quién no, sino cómo reaccionamos a ese llamado. Entonces acá encontramos una de las actividades poderosas y esenciales del Espíritu Santo. Nos convence de que somos pecadores, nos convence de que estamos muertos en delito y en pecado y que no tenemos ninguna posibilidad de salvación por nuestros méritos propios. Ahora, cuando escuchamos el mensaje por primera vez y somos convencidos y reconocemos nuestra situación y hay arrepentimiento voluntario, ese arrepentimiento que es provocado por el Espíritu Santo porque nos convence, entonces luego abro mi corazón y hay un encuentro. Por eso el llamado de Dios para todos. Fíjate, 1 Timoteo 2:1 al 4 dice: exhorto
Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que algunos hombres sean salvos. ¿Qué dice? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. La promesa es que Cristo va a venir. Es la única que falta. Se está a punto de cumplir esa. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, Jesús estaba en la cruz, estaba muriendo, y en ese instante dice que no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. O sea que Él estaba quitando la barrera que nos separaba de Él, perdonándonos todos los pecados, los que cometimos y los que podemos llegar a cometer, ya están resueltos en Cristo. Por eso no hay deuda. La deuda está paga. Tiene que ver con el hombre que fue encontrado en la calle golpeado. Y lo encontró un samaritano, lo llevó a un hotel y le dijo, ténganlo acá, denle todo lo que necesita y si falta algo, a la vuelta lo pago yo. No hay deuda, diga no hay deuda. Cristo ya saldó la deuda. No hay más pecado, aunque haya pecado. ¿Se entiende? O sea, no hay deuda. Sí nos tenemos que arrepentir, sí tenemos que... ¿El arrepentimiento qué es? Cambio de mente, metanoia, cambio de mentalidad. ¿Sí? Si cambio la mentalidad, cambio los hábitos. Si no, sigo haciendo lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿el llamado de salvación es para algunos o es para todos? ¿Seguro? Claro, diga, para todos. ¿Todos reaccionan positivamente a ese llamado? ¿A cuántos le predicaste el evangelio y no quieren saber nada? Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, suegra y demás. ¿A cuántos les has predicado y no quieren saber nada? Mirá que le hablé. O sea que no todos reaccionan a la vez o de la manera en que deberían. Aunque la salvación es para todos, no todos la reciben de esa manera. La barrera, dije, que nos separaba fue quitada por la sangre de Cristo. Y ya está pagado el precio. Insisto, no todos los seres humanos responden de la misma manera a ese llamado. No todos aceptan y reciben a Jesús como Salvador. Ahora, ¿en qué consiste la salvación? Lo que dijimos hace un momento, es la impartición de la vida eterna, es la vida nueva, es la nueva naturaleza. Y ahora viene la segunda parte del llamado. Si definimos para salvación, o sea que todos los que estamos acá somos salvos, la segunda dimensión de ese llamado está en el ¿a qué nos vamos a dedicar después de ser salvos? ¿Sí? La pregunta es, todos responden, ahora que somos salvos, todos responden efectivamente al llamado de su obra, a su voluntad, a hacer lo que Él quiere. No. Pero si somos salvos, los que no son salvos, buenísimo. Pero los que somos salvos, ¿por qué aunque somos salvos no reaccionamos todos
de la misma manera en cuanto a la obra de Dios. Si definimos que el llamado es para salvación y que todos sean salvos, entonces el llamado a servirle, a vivir para Él, ¿es para algunos o es para todos los salvos? Para todos. Entonces el llamado, amado, no es para el pastor y para los líderes. Es para todos los que se comprometen con el llamado de Dios. Porque si yo soy solamente salvo, pero no ejecuto el plan de Dios, soy salvo. Porque Hechos me dice que los que eran salvos eran añadidos a la iglesia. No a una actividad dominguera, no a una actividad celular, no. Eran incorporados a la iglesia. Y ellos decían, ¿qué tenemos que hacer? Díganos qué tenemos que hacer. Porque era un compromiso, no con un apóstol, ni con un líder, ni con un pastor. Era con el Dios que nos había llamado. Ahora, si Dios te llamó y Dios te salvó, ese llamado es completo. Te salva y te mete en el propósito. Si no te metes en el propósito, esa salvación está a medias. Por eso el Señor después dice, cuídense, cuiden la salvación. Y ahora lo vamos a leer. Pero antes voy a leer 2 Corintios 5:15, que dice lo siguiente. Y Él, ¿quién? Cristo, murió por todos, para que los que viven, ¿cuántos viven en Cristo? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos tienen la nueva naturaleza? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Amado, el segundo llamado es para servirlo a Él. Y esto no tiene que ver ni con el pastor, ni con el líder, ni con una congregación. Es tu realidad espiritual con Cristo. Porque la salvación no viene para engendrar espectadores. La salvación viene para comprometernos. Por eso si yo conozco a Cristo, automáticamente, en mis 15 años, yo comencé a servir. Automáticamente, en lo que sea. Barría el salón, limpiábamos. Después un día me hacen tocar la guitarra, toco la guitarra. Y después un día me dicen que cante, canto. Después un día me dicen que de portero en el baño, fui portero. Y después dicen, vamos a evangelizar afuera, fuimos a evangelizar. O sea, me involucré en todo lo que había que hacer, en todo lo que hacía falta hacer. Ese tiempo no había célula, todo era masivo. Y pasaron los años y seguimos haciéndolo. Hoy tengo 61 y sigo haciendo lo mismo que hacía a los 15. Comprometiéndome con lo que hay que hacer. Porque fui salvo. Y Él me dice que si yo vivo en Cristo, no vivo para mí. ¿Para quién vivo? Para el que murió por mí. Si no, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el sentido de gratitud? Él me salvó para que yo siga haciendo lo que quiero. No. Insisto, no es un compromiso conmigo ni con ninguno de los que estamos acá. Es un compromiso con la realidad espiritual de lo que somos en Cristo. Si somos salvos, está el llamado a salvación, pero está el llamado al compromiso del propósito eterno. Por eso nadie te tiene que ir a buscar para servir. Nadie te tiene que llamar por teléfono para servir. Porque esto no es una guardería. Acá nos tenemos que proponer. ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? ¿De qué manera yo puedo ser útil? O sea, involucrarme por causa de lo que Cristo hizo en mí. Y porque reconozco la salvación que Él me ha dado.
Por eso el concepto del nuevo pacto en cuanto a la salvación es poderoso, es estratégico, pero tiene un alto nivel de compromiso con el que murió por nosotros. Si yo no tengo compromiso por el que murió por mí, mucho menos con un pastor, con una congregación, mucho menos. Juntarnos es un placer. Yo no veo la hora que llegue el domingo para estar. Anoche vine a la reunión de jóvenes también, ¿o no? Si vienen todos los que estuvieron anoche, no sé dónde. Esto estaba lleno de jóvenes anoche. O sea, me encanta estar, compartir. ¿Por qué? Porque entiendo que es el lugar donde soy edificado. Yo soy edificado solamente cuando alguien predica o enseña, también compartiendo, charlando, conociendo realidades diferentes. Por eso, y el que murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por el que murió por ellos y fue resucitado. El tema es, ¿a qué nos vamos a dedicar después que somos salvos? Porque hay una dualidad, amado, y esa es la dualidad que muchas veces trae frustración. La frustración no es el ámbito, es que nosotros de pronto no nos definamos de lo que somos en Cristo. Y lo bueno, amados, es que nadie tiene que moverse ni por obligación, ni por presión, ni por manipulación, sino por revelación, por entendimiento, por lo que soy en Cristo. Yo vengo de la forma de hacer iglesia, primero que no había celulares, segundo que nadie te iba a buscar a tu casa. O sea, yo vengo de esa, donde no te estaban sobando los lomos, y ay mi amorcito, vení, te esperamos. No. Una vez que fui salvo ya está. Es más, cuando sabía que alguien no estaba bien, pedía dónde estaba la casa y lo iba a buscar. O lo iba a invitar a ver qué pasaba. Porque me involucré en ayudar a otros. Si somos salvos, ¿a qué nos estamos dedicando? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Digo porque muchas veces pensamos que vamos a vivir 200 años acá. ¿Sí? Y nos vamos. En cualquier momento nos vamos. ¿Sí? Mi primer pastor dijo, hagamos planes para vivir 100 años, pero estemos listos para estar en la presencia de Dios hoy. Si hay que morir hoy, que estemos listos y preparados para partir. Hagamos planes, pero estemos listos. ¿Sí? Entonces, la salvación es más que solamente me siento bien, el gozo, la paz, y eso está bien. Eso es parte del efecto que produce en nosotros la salvación. Pero la salvación provoca compromiso con la obra de quien me salvó. Si entiendo que fui rescatado de la potestad de las tinieblas, o sea, yo estaba preso en las tinieblas, no tenía posibilidad de salir de esa esclavitud de las tinieblas. Pero como dice Colosenses, Él vino y me rescató de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. No fuimos cambiados de religión, fuimos cambiados de naturaleza. Estábamos muertos, presos, esclavos del pecado, que aunque quisiéramos salir no podíamos, pero Él hizo la obra y nos liberó y nos trasladó a una nueva naturaleza en Cristo. Los que viven, los salvos, los que pasaron de muerte a vida, ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para quien nos salvó. Esta es la realidad del nuevo pacto. La realidad es que cuando vivimos a Cristo, lo que antes éramos, ahora se debe potenciar, no menguar. Dios te llama porque conoce lo que eres capaz de hacer. Conozco un pastor amigo, Julio, un loco de la guerra.
Ese le decía a las 3 de la mañana, mira, tenemos que subirnos a la punta allá, vamos. Tipo, no te pregunta ni para qué. Son esa gente que así como era antes, ahora en Cristo son arriesgados. Que tienen ese plus que no lo tiene nadie. ¿Qué hay que hacer? Vamos, lo hacemos. No había hora, no había nada. Invierno, verano, frío, calor. Vamos, lo hacemos. Por eso yo cada vez que iba a la casa de él, no sabía con qué me iba a encontrar. O algo que él me decía o algo que yo le proponía, y ahí nomás salía. Locos. Amados, por eso digo, cuando uno es salvo, ¿sí? El apóstol Pablo era alguien bravo. Cuando fue salvo, no dejó de ser bravo. Al contrario, fue bravo para Cristo. Fue bravo para Cristo. Por eso en Cristo no solamente hay que estar dispuesto, sino disponible. Porque podemos estar dispuestos, pero, che, hoy podés, no, hoy no puedo. Che, pero mañana podés, no, vos sé que justo. La semana que viene, no, tampoco, vos sé que... Estamos dispuestos, pero no disponibles. Y el reino necesita de valientes, de guerreros. ¿Por qué Dios me trajo acá? ¿O nos trajo acá como familia? Y porque somos medio locos. O sea, yo recuerdo y miro para atrás, en el año 93, yo sentía de irme para el sur y mi esposa todavía no. Yo ya en el año 86 me quería ir. 89 me quería ir, no. 90, 91, no. En el 93 me dijo, vamos. Le digo, vamos para el sur, vamos para Ushuaia. Me dijo que sí. A la semana renuncié y me fui. No sabía qué iba a hacer, a dónde iba a ir, cómo iba a vivir. Sabe que puede contar conmigo. Porque si me dice algo, lo hago. Voy. No voy a esperar que venga, que me endulce el oído, que me entusiasme. No, me fui. Cuando llego a Ushuaia, dije, ¿para qué vine? Era otro país. Agua, nieve, un frío, montañas altísimas. Digo, ¿qué hago acá ahora? Pero yo sabía que tenía que estar ahí. Lloré un mes, extrañando, pero no me quedé. Pasó el tiempo, fue mi familia, crecimos, 2005, se tienen que ir para Comodoro. Bueno, en el mejor momento, como dije el domingo pasado, cuando el dueño de la empresa me había hecho socio, en el mejor momento económico de mi vida, nunca había visto la economía como la vi en ese tiempo. En la cresta de la ola, Dios me dice, vamos para Comodoro, renuncia a todo, deja todo. Bueno, lo hablamos, tragamos saliva, lo procesamos un año y el 13 de marzo del 2006 llegamos acá en una camioneta y un par de valijas atrás, nada más. Así que Dios quiere usar tu vida. El tema es, ¿estás dispuesto? ¿O le vas a poner condiciones a Dios? Si le vas a poner condiciones es porque no le estás creyendo a Dios. Y me va a quedar medio mensaje todavía sin predicar, pero creo que tengo que terminar acá. Por alguna razón. Dice que la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo por hacer, pero pocas manos disponibles a querer hacerlo. Y puntualmente estoy en un momento en mi vida donde la verdad sé que mi asignación es enseñar la verdad. Después lo que cada uno haga con esa verdad ya no es mi responsabilidad. Cada uno sabrá qué hacer
¿Hasta dónde? ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo seguramente te está hablando y te está diciendo, muchas veces te llamé para mi obra y me estás poniendo excusas. Decís que sos salvo, pero no te comprometés con su obra. Él nos llamó, ¿por qué? Porque nos conoció de antemano. Dice la palabra que fuimos predestinados, pero no obligados. Él tiene hijos, no rehenes. Él tiene hijos, no esclavos. Él me hizo libre y me deja libre. Si yo lo sigo es por amor. Por eso el apóstol Pablo dice, soy deudor, somos deudores. Somos deudores. Porque le debemos a Él, en cariño, en amor, devolver, aunque sea lo poco que podamos tener, o lo mucho, o estar en Cristo, que es esa realidad maravillosa, poderla poner a disposición de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Fuimos equipados para ser guerreros. Ya no somos ovejas. Somos leones, somos guerreros, somos hijos de Dios. La imagen del pastor con las ovejas, eso lo hizo Jesús mientras caminó por esta tierra. Pero Cristo nunca más habló de ovejas. Fuimos hechos herederos de Dios. Herederos de Dios. O sea, no sé si alcanzamos a entender lo que significa esa dimensión de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, la frase nos resulta familiar, pero entender en profundidad el concepto de eso nos cuesta. Porque Él nos puso a la altura de Él. ¿Por qué tenemos que cuidar la salvación? No creo que la podamos perder. Tenemos que ocuparnos de la salvación. ¿Cómo te estás ocupando? ¿Cómo estás cuidando la salvación? ¿De qué manera pensás que podés cuidar tu salvación? Tenemos que cuidar la salvación, ocuparnos, dice Filipenses, ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Ocuparnos. ¿Te estás ocupando de tu salvación? En el nuevo pacto fuiste llamado, todos fuimos llamados a ser salvos y todos fuimos llamados a servirle. Cada uno tomará sus decisiones. Pero después no culpemos ni a la congregación, ni al pastor, ni a los líderes, si las cosas no resultan. No culpemos. No busquemos culpables o responsables. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con lo que tenemos en Cristo? ¿Qué hacemos con lo que Él nos dio? Él nos bendijo con toda bendición. Nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Nos hizo colaboradores suyos en la edificación del cuerpo de Cristo. Nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Nos hizo herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que suceder para que entiendas el inmenso amor que Él nos ha tenido
cuando por gracia nos hizo partícipes de su obra, de su llamado, de que Él te haya tenido en cuenta. Siempre recuerdo y recordamos como familia cuando fuimos llamados a venir para acá. Yo me acuerdo que estaba en esa madrugada que no podía dormir, estaba orando al Señor y dándole gracias y me sentía indigno de que Él me tuviese en cuenta para semejante tarea. ¿Por qué a mí? Seguramente hay mejores que yo en otro lugar. Hay mejores que nosotros. Seguramente hay familias mucho mejores que nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Cristo, a nuestro hermano mayor, quien dio su vida por nosotros? Oh Rey de Gloria, oh Rey de Gloria, oh Rey de Gloria. Y esta prédica no es para que digas a partir de ahora me comprometo. No hagas ningún compromiso con nadie. Yo creo que primeramente volvamos a enamorarnos de Él. Porque si nos enamoramos, si estamos enamorados de Cristo, estamos enamorados de su obra.